Este fue el partido donde todos creímos que México avanzaría a los tan elusivos cuartos de final. Fue el 29 de junio de 2014 en el Estadio Castelao de Fortaleza, Brasil. Se jugó el partido de octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014, entre la selección mexicana y la de Países Bajos. El del clavado de Robben y el contacto de Márquez, el de la falla de Aquino, el del no era penal. Pero ¿cómo es que México se quedó a escasos minutos de eliminar a Países Bajos? ¿Por qué Ochoa llegó a tener uno de los mejores torneos de su carrera? ¿Y cómo es que en un momento clave Rafa Márquez cayó en la trampa de Arjen Robben? Veamos cómo se escribió la historia. Para ver la historia de este partido, vale la pena recordar cómo llegaron ambos equipos a la Copa del Mundo. Por un lado, los holandeses clasificaron en primer lugar del grupo D de las eliminatorias europeas, con 9 partidos ganados, un empate y ninguna derrota. Cabe recalcar que México venía de la euforia del campeonato sub-17 en 2011 y también de haber ganado el oro olímpico en Londres 2012. Pero lo que sucedió en el hexagonal fue una historia totalmente diferente. Atención con el centro, Estados Unidos, ¡gol! 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 Muchos de nosotros recordamos esa transmisión en la que ya no solamente estábamos viendo el partido entre México y Costa Rica, sino también estábamos viendo el Panamá contra Estados Unidos. El equipo de las barras y las estrellas logró sacar un resultado positivo y esto fue lo que pudo darle a México su boleto al repechaje contra Nueva Zelanda para poder finalmente ir al Mundial. Este desastroso hexagonal dio como resultado el despido de Chepo de la Torre. Después vino el interinato de Luis Fernando Tena, luego el paso de Víctor Manuel Vucetich y finalmente la llegada de Miguel El Piojo Herrera. Jogou para área, Neymar de cabeça na trave. O goleiro, a mão do goleiro e a trave. En la historia de las Copas del Mundo para México, pocas veces había habido una carrera tan reñida en la portería. En los últimos años, durante los 90, dominó Jorge Campos. En 2002, la titularidad de Óscar Pérez fue clara. Lo mismo en 2006 con Osvaldo Sánchez. Ciertamente en 2010 hubo un poco de controversia con Óscar Pérez y Memo Ochoa. Pero en 2014 la carrera fue muy cerrada. Y no solamente entre dos porteros, sino entre tres. Talavera, Ochoa y Corona. Corona fue quien se proyectaba para ser el portero titular de México para Brasil. Pues fue quien más partidos había iniciado durante las eliminatorias. Fue el campeón de oro olímpico en 2012. Y también fue el portero titular en la Confederaciones en tierras cariocas un año antes. En cambio, Ochoa parecía cada vez estar más lejos de iniciar el Mundial, pues durante 2013, según palabras del Chepo de la Torre, el arquero surgido de América había pedido no ser convocado si no tenía garantizada la titularidad. La sorprendente confianza del Piojo por Ochoa rindió frutos de forma inesperada. Ochoa solo recibió un gol en toda la fase de grupos. Durante todo el torneo brindó atajadas providenciales ante jugadores del calibre de Samuel Eto'o, Neymar, Thiago Silva, Perisic y al mismo Robben. El holandés que tan solo una temporada atrás se había coronado como campeón de Europa con Bayern Múnich. Jugador caracterizado por su velocidad, desbordes por la banda derecha, despliegue de un juego ofensivo y una peculiar forma de recortar antes de definir con un toque privilegiado. Robben fue uno de los estandartes de Países Bajos durante todo el torneo. Después de haberse quedado a un paso de ser campeón del mundo en la edición anterior y ver cómo el tiro atajado por Casillas en la final pudo haber significado la victoria, volvió con todo para Brasil 2014. Obtuvo su revancha ante España y aportó un doblete en la victoria de 5-1. De igual manera marcó ante Australia y jugó los 90 minutos frente a Chile. Después de los octavos, anotó un penal ante Costa Rica y finalmente logró brindarle el tercer puesto a su país, venciendo a los anfitriones. Cada mundial la plática vuelve a ser la misma, si México va a poder jugar el quinto partido. Hay que recordar que México ya lo jugó y fue en el mundial aquí en 1986. Ciertamente aún eran 24 selecciones, pero México ya jugó el quinto partido, jugó los 3 de grupo, octavos de final y finalmente cayó en cuartos de final en penales contra Alemania. Desde ese mundial y hasta Rusia 2018, a excepción de Italia 90, al que no se fue por los cachirules, México ha clasificado a la siguiente ronda en todos. Ha tenido grupos complicados en 94, donde estaba Italia, estaba Noruega, en 98 dejó fuera Bélgica, en 2002 compartió grupo con Italia y con Croacia. Para el Mundial de Brasil 2014, México compartió grupo con Croacia, con Camerún y con el anfitrión. El primer partido lo ganó 1-0 contra Camerún, incluso 2 goles se le anularon a México en fuera de lugar, que no era fuera de lugar. Para el segundo partido, México logró sacar un empate ante Brasil 0-0. Sí, Ochoa tuvo una actuación sobresaliente, México no tuvo tantas llegadas, pero sea como sea, se logró sacar este empate ante Brasil en la casa de Brasil en un mundial. Y finalmente, el tercer partido ante Croacia es recordado como una de las mejores exhibiciones de México en la historia de los mundiales.
Curiosamente, a pesar de tener 3 subcampeonatos mundiales, la alta competencia que existe en la UEFA para acceder a la Copa del Mundo ha ocasionado la no calificación de los holandeses a 9 mundiales. En la década de los 70 revolucionaron el fútbol y alcanzaron 2 finales. No pudieron llegar a España 82 ni México 86 y regresaron hasta Italia 90. Desde ese entonces han quedado fuera del mundial en 2 ocasiones, Corea y Japón 2002 y Rusia 2018. La diferencia de nivel entre las respectivas confederaciones ha significado que México pueda contar con más participaciones en Copa del Mundo, 16 ante las 10 de Países Bajos. El único antecedente de enfrentamiento mundialista se dio en el tercer partido de la fase de grupos de Francia 98. En aquel partido también hubo un gol de último minuto que selló el resultado final. 10, 8, aquí viene Luis, matador. I was very honest. In the last moment, I think he took his leg away and I went to the ground without any touch. So that was a stupid action from me. El penal no fue un accidente, fue algo anunciado. Estuvo precedido de una jugada sumamente recurrente por parte de Robben, además de que se sabía de su tendencia a caer con facilidad dentro del área. Incluso admitió haberse tirado sin recibir algún contacto en el duelo ante México, aunque aclaró que se trató de otra jugada durante el primer tiempo. Quizá el árbitro aún tenía en la mente la jugada en la que Robben fue derribado por un claro contacto de Héctor Moreno, que incluso ocasionó la salida del partido del defensa mexicano al sufrir una fractura en esa acción. Nunca sabremos si estas acciones fueron determinantes para que el silbante tomara el riesgo de marcar ese penal en una jugada tan cerrada. ¡Voy al psiquiatra por ti! Y hoy por fin aparece, maldita sea, por fin aparece Giovanni, doctor. México había caído en penales en 86 y 94, en 98 Alemania le dio la vuelta, en 2006 fue hasta los tiempos extra contra Argentina, pero nunca había llegado a los últimos 5 minutos de un partido de octavos de final con la ventaja. El empate llegó al minuto 87 gracias a un fulminante disparo de Wesley Sneijder, quien quedó libre tras el fallo en la marca por parte de Javier Aquino. Minutos después, Robben apareció una vez más para desbordar por la banda derecha, y fue ahí donde Rafa Márquez cayó en su trampa. El Kaiser, eterno capitán de la selección mexicana, un jugador más que probado a nivel europeo, fue campeón con Mónaco, con León y por supuesto con Barcelona. Ganó la Copa Confederaciones con México en 1999 y es uno de los únicos 3 jugadores en la historia que ha disputado 5 Copas del Mundo. Con todo y esa experiencia, Márquez se había visto involucrado en situaciones similares durante su carrera. En la Copa del Mundo 2002, Rafa Márquez fue expulsado luego de golpear a Kobe Jones, dejando a su equipo mientras caían por 2-0. Lo mismo para la Confederaciones 2005 ante Argentina, tras una barrida sobre Pablo Aimar. Y tan solo un año después, cometió una mano clarísima frente a Portugal en la Copa del Mundo Alemania 2006. La entrada sobre Tim Howard en el hexagonal rumbo a Sudáfrica, sumado a otros percances con sus respectivos clubes, ha significado un gran contraste en la brillante carrera del defensa mexicano. Durante Sudáfrica 2010, las redes sociales ya eran parte de nuestra cotidianidad. Sin embargo, fue hasta el 2014, fue el primer mundial en el que realmente estas herramientas se convirtieron en protagonistas durante el mundial. Durante el partido y tras el partido, el hashtag de no era penal se hizo totalmente tendencia en nuestro país, y no solo aquí sino a nivel mundial. Pero por otro lado, hay muchas personas que consideran que hubo contacto por parte de Rafa Márquez, y que si bien Robben pudo haber o no exagerado, que hubo un contacto que era suficiente para marcar penal. Quizá incluso si en 2014 ya se hubiera empleado el uso del VAR, esa jugada igual hubiera sido polémica. Más allá de si fue o no penal, lo cierto es que México no supo conservar la ventaja, como ya le había pasado en ocasiones anteriores. Una desatención en la marca, así como no poder contener en un momento crucial uno de esos desbordes y recortes hacia adentro cantados por parte de Robben. Eso fue lo que arrebató de las manos en tan solo unos minutos una de las victorias más importantes jamás conseguidas, y dejó en su lugar una de las derrotas más dolorosas y traumáticas en la historia. Robben no pateó el penal, pero lo celebró igual. Márquez no podía ser más que un espectador, y de las atajadas milagrosas de Ochoa no hubo más. Él se tiró hacia un lado y el balón entró por el otro. Hasta el minuto 87 se creyó que las cosas por fin podrían ser distintas, pero al final México regresó a casa desde el mismo lugar de siempre. Así se escribió la historia.